Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 301, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 14. La fenomenología. 832. La función de la filosofía. La filosofía ha sido entendida siempre por Husserl como escueta teoresis o contemplación pura. Ya se ha visto cómo la actitud fenomenológica, efectuada con la epoché, la describe constantemente Husserl como la actitud del espectador desinteresado o del observador teórico. Los grados del conocimiento se determinan en la obra Experiencia y Juicio como grados de contemplación. Contemplación escueta en el grado inferior, contemplación explicativa del objeto en el grado superior. Pero en todos los casos, el objeto del conocer es la aprehensión del objeto en su determinación idéntica, la fijación de una vez por todas del resultado de la percepción contemplativa. Esto ocurre porque, según Husserl, la única forma de la verdad es la evidencia, es decir, el darse, el revelarse del objeto en su ser o en su esencia. El modelo o la forma primordial y precategorial de la verdad es, pues, la percepción sensible, en la cual la cosa misma se da o se ofrece en carne y hueso. Y la razón misma no es sino búsqueda o reconocimiento o explicación de evidencias ya dadas. Su órgano es la intuición. Supuesto esto, la función de la filosofía no puede ser otra que la realización de la que los griegos llamaban vida teorética, esto es, de la vida dedicada al conocer puro, al conocer desinteresado o libre de todo interés práctico. Pero, como ya se ha visto, solamente el dominio de la subjetividad trascendental puede ser conocido de este modo. Mientras no se alcanza este dominio, con la epoché, el hombre está interesado en la existencia y en la posesión de las cosas, implicado en las vicisitudes de los hechos, siendo también él mismo un hecho. La epoché hace de él un espectador desinteresado del mundo y lo pone en presencia de la propia subjetividad, lo cual viene a ser el dominio específico de su conocimiento puro y la fuente de todas las evidencias. Pero precisamente el dominio de la subjetividad se desentiende por completo de las ciencias positivas. De aquí la crisis de las ciencias y de la sociedad contemporánea. La última obra de Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, muestra ya en el título el punto de partida y la meta de llegada de su diagnóstico de la crisis. Las ciencias, como ciencias de hechos, no tienen nada que decir sobre el problema del sentido y del no sentido de la existencia humana. Nada se puede decir sobre este problema mientras los ideales, los valores, las normas, las formas de vida de los hombres son considerados como términos de una cadena causal que, así como los pone en ser, así también los destruye. Pero la filosofía ha nacido en el mundo clásico como fe en la razón, en una razón que confiere un sentido a todas las cosas, a los valores, a los fines, en cuanto revestidos de una verdad en sí, que es la manifestación misma del verdadero ser. El verdadero ser es siempre un fin ideal, un objetivo de la episteme, de la razón, en contraposición a aquel ser que la doxa admite y supone obvio. Por eso, la función eterna de la filosofía, el objetivo de una filosofía perennis, es la búsqueda del verdadero ser, y como el verdadero ser solo se manifiesta en la razón, aquella función u objetivo es la realización de la razón. Husserl ve en esta realización el destino de la humanidad, y en particular de la humanidad europea, que es aquella en la cual se expresa o realiza la esencia de la humanidad entera. Pero la humanidad puede tender a realizar la razón, porque su esencia misma es la razón. Desde este punto de vista, la filosofía no es más que el movimiento histórico de la revelación de la razón universal, innata como tal en la humanidad. En este sentido, los filósofos son funcionarios de la humanidad, responsables no solo frente a sí mismos, sino también frente a la humanidad. Dos son sustancialmente las condiciones que hacen posible su tarea. La primera es que la razón,
a la que apelan pertenezca a la humanidad como tal, la acompañen en el curso de su historia y la tengan continuamente presente, es decir, en la vida como la viven todos directamente. La segunda es que se encuentre un método para reanimar a la razón dormida y llevarle al conocimiento del verdadero ser. Este método es la fenomenología, que, repitiendo la actitud de admiración a la que hacían remontar los filósofos griegos los orígenes de la filosofía, convierte al hombre en el espectador desinteresado del mundo. En virtud de este método, y solo de este método, podrá llegar a dar cima a la lucha que la razón ha sostenido en su historia, la historia interna o auténtica de la filosofía, para despertarse y llevar a sí misma a la propia autocomprensión, a una razón que comprenda concretamente a sí misma, que comprenda ser un mundo que está en la propia verdad universal. La primera condición exige la recuperación de aquel mundo de la vida que ha sido obliterado por el mundo objetivo, constituido por las ciencias, para los fines prácticos de la vida misma. Husserl insiste en el hecho de que el mundo de la vida comprende en sí el mundo construido por las ciencias, pero no viceversa. El mundo concreto de la vida es el terreno en que se funda el mundo científicamente verdadero y que, juntamente, lo incluye en la propia concepción universal. El bien confeccionado hábito simbólico de las ciencias matemáticas y naturales no hace más que revestir todo lo que representa el mundo de la vida. Es solamente un método que sirve para mejorar, mediante previsiones científicas, las previsiones vulgares, que son las únicas posibles en el ámbito de lo realmente experimentado y experimentable en el mundo de la vida. Pero la pretensión de este método de valer como el verdadero ser se revela como una ilusión ingenua en cuanto se lanza una mirada sobre el mundo de la vida y se descubre la subjetividad radical de este mundo. El análisis del mundo de la vida es el único antídoto eficaz contra los males del objetivismo científico. Husserl confía en la crisis, la tarea de este análisis, a la psicología fenomenológica, la única que posee, en el método de la epoché, el instrumento para alcanzar la subjetividad pura del alma. En este sentido, la psicología se define como la ciencia de las almas puras en general, que tiene por tema la subjetividad universal, que es única en sus realidades y posibilidades. Ya se ha visto que el objetivo de esta ciencia viene a ser posible merced a la epoché, la única que verdaderamente hace transparente la subjetividad a sí misma. El concepto de la razón como autorrevelación evidente y progresiva del ser, y en primer lugar del ser de la conciencia en el que todas las demás evidencias encuentran su posibilidad y su fundamento, domina de parte a parte toda la obra de Husserl y tiene en la crisis la expresión más elocuente. Lo que este libro presenta como solución de la crisis de la humanidad europea es una comunidad de contemplantes en la cual la razón dormitante en el mundo de la vida se despierte en toda la fuerza de sus evidencias originarias.